a comenzar con un ejemplo para que podamos entender más o menos ahí dónde nos quiere llevar el corazón de Dios. Un hermano llamado Ramón, bueno, espero que nadie se llame Ramón, ¿no es cierto? Porque no lo estoy diciendo específicamente por esa persona, pero bueno, la casualidad. Entonces, un hermano llamado Ramón, cansado de tantas aflicciones y de tantas luchas, de muchas oraciones sin ser contestadas, de tanto tiempo sembrar sin recibir, ¿nos estamos viendo más o menos ahí? Sí, ¿verdad? Nos pasa a nosotros también. Comenzó a cuestionar a su creador. ¿Será que Dios no me escucha? Pensó. ¿Será que verdaderamente Él pone sus ojos sobre mí? Un día, cansado de tantas desilusiones, sin querer aceptar el trato de Dios, dispuso en su corazón hacer un último intento. Levantó sus manos al cielo y exclamó: le voy a dar la última oportunidad a Dios. Voy a hacer mi última oración. Y dijo esto: Señor, tanto tiempo te he buscado y nunca he recibido nada tuyo. Si no siento tu toque, no podré seguir adelante. Esta oración, un poco desafiante y un tanto arrogante, llegó al trono de Dios, por supuesto. Dios siempre escucha, ¿no es cierto?, nuestras oraciones. El Señor escuchó la oración y le contestó: tanto tiempo te he hablado y tú no has querido oír. Te prometo que te haré sentir mi mano. Al siguiente domingo, Ramón asistió a la iglesia. Desconsolado, le vuelve a decir al Señor: Señor, si no me tocas hoy, me alejo de la iglesia y me regreso al mundo. Durante la alabanza y la adoración no sintió ningún toque de parte de Dios. Llegó el final de la predicación, tampoco sintió nada del toque que tanto estaba esperando. Y Ramón dijo: otro día más que Dios no me tocó. En ese momento, el predicador hizo un llamado al altar. Mientras el predicador estaba haciendo el llamado al altar, escucha la voz de Dios que le dice: quítate el zapato y pégale a un hermano que te voy a mostrar. El predicador comenzó a altercar con Dios: Señor, esto es una locura. Y la voz de Dios volvió a decirle: quítate el zapato y camina hasta que yo te indique. A quien le vas a pegar, le vas a dar un zapatazo duro. El predicador obediente se quitó el zapato y comenzó a caminar. Cuando llegó hasta donde estaba Ramón, el Señor le dijo: pégale duro. El predicador le dio un zapatazo en la espalda a Ramón y lo tiró al piso. El predicador pensó: Ramón ahora se va a levantar del piso y me va a pegar. Se va a enojar conmigo. Pero para sorpresa de todos, Ramón se levantó y abrazó al predicador y le dijo: muchas gracias. Hoy he sentido el toque de Dios. Extrañas peticiones, solicitudes de parte de Dios. Ahora, permítame advertirle algo a ustedes que están presentes, porque los que están en las redes no se va a poder, ¿no? Si usted vino para recibir un toque de Dios, cuidado, porque Dios me puede pedir algo raro y no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Así que prepárese. Muy bien. Ahora, ¿qué se imagina usted cuando escucha esto?
que se imagina usted cuando escucha esa música? Una boda, ¿verdad? Claro, es una boda. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pensamos en una boda? Pensamos que soñamos que tendremos al cónyuge ideal, ¿verdad que sí? Cuando nos casamos, eso es lo que nosotros pensamos. También pensamos que habrá mucha felicidad. Pensamos, por supuesto, que no habrá discusiones. También pensamos que va a haber fidelidad, honestidad. No ponga las manos en el fuego por nadie. También pensamos que sin olvidar el final de la película, todos dicen, vivieron felices por siempre. Ese es el final de la película. Ahora vayamos al manual de instrucciones. Esta era una introducción para el mensaje que va a venir. Les voy a invitar que abran la bella, la hermosa, la inalterable palabra de Dios en Oseas, capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice de esta manera: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria. Qué extraña solicitud de parte de Dios, ¿no? ¡Wow! ¿Quién se imagina que Dios le va a pedir semejante cosa? Difícil de imaginar. Y continúa diciendo, hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. El tema predominante del libro de Oseas es el amor de Dios para con su pueblo extraviado. Y examinemos un poquitito la historia, que por qué el Señor pide esto, qué era lo que estaba sucediendo en aquel entonces, ¿no? Y mientras yo lo estaba estudiando dije, Dios mío, esto parece que fue escrito anoche, porque estamos viviendo en aquel tiempo y pasaron tantos años y nos encontramos en una sociedad en la cual está viviendo de la misma manera. Oseas era un joven predicador en la nación de Israel, del reino del norte. Ahora, ¿por qué especifico el reino del norte? Porque estaba dividido con el reino del sur. Entonces, por eso lo especifico. La historia de Oseas aconteció durante el reinado de Jeroboam II. Jeroboam II fue uno de los reyes malvados de Israel y la nación estaba pasando por un tiempo difícil cuando Oseas estaba predicando. La gente no le prestaba demasiada atención a Oseas. Decían que el Dios de Oseas debería ser bastante vengativo para hablar de juicio y castigo. Claro, porque la mayoría de las personas quieren que se les hable de un Dios de amor. Y si bien es cierto, tenemos un Dios de amor, también tenemos un Dios que es justo. Y su justicia se va a mostrar tarde o temprano. Ahora nos encontramos en el tiempo de la gracia, donde todos pueden acudir a Dios y pedir perdón, y Dios les acepta. Pero si un día llega el Señor y las personas no se han arrepentido, entonces ahí va a venir el juicio de Dios. La gente no le prestaba atención a Oseas porque decían que el Dios de Oseas era vengativo. Su mensaje era fuerte, como también era el mensaje de Amós y otros profetas también. El pueblo quería escuchar del amor de Dios y no de su justicia. ¿No está sucediendo exactamente lo mismo ahora en este siglo que nosotros estamos viviendo? El pueblo quiere escuchar amor, que Dios es amor y que entonces tiene que sobrepasar todas las cosas, pero no quieren escuchar de la justicia de Dios. Y un día la justicia de Dios se va a hacer manifiesta. Aunque Oseas intentó decirle que no era verdad lo que ellos pensaban, le volvió a asegurar que Dios era un Dios de amor, que ellos se estaban haciendo daños a sí mismos y que la única manera que podía conseguir Dios que les escucharan era poniendo grandes dificultades en su camino.
Cuando los reyes fracasaban, Dios levantaba profetas para que le hablaran a la nación. ¿Qué creen ustedes que sucedió? Exactamente lo que ustedes están pensando. El pueblo no escuchó y le echaban la culpa a Dios y dijeron, si Dios es realmente un Dios de amor, ¿por qué permite que las cosas se tuerzan en este mundo? ¿Cómo puede un Dios de amor enviar a un pueblo implacable como los asirios a que ataquen nuestra tierra? Bueno, hoy en día tenemos las mismas preguntas. Por lo menos a mí me las habrán hecho y yo creo que a ustedes también. Si tenemos un Dios de amor, entonces ¿por qué hay guerra? ¿Por qué hay terremoto? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la gente se olvida que en un principio todas las cosas eran perfectas. Pero a través del pecado que entró al mundo y por el ser humano, empezando por Adán, que es la representación de todos nosotros, todas las cosas comenzaron a torcerse, a desviarse. Ese no era verdaderamente el plan de Dios. Nosotros escogimos por nuestro libre albedrío escoger el mal. Y ahora nos estamos preguntando por qué suceden todas las cosas. Dios en su eterno amor y misericordia sigue llamando todavía al mundo entero, a aquellos que le han dado vuelta a la espalda. Pero ¿qué sucede? Aquel pueblo no quiere ir, no le interesa, no le importa. Están de fiesta, están de orgías, están comiendo y bebiendo, como dice la Escritura, sin darle importancia a Dios, sin asistir a la iglesia, sin leer la palabra, sin orar, sin buscar a Dios. Dios en su eterno amor y misericordia, Él todavía nos habla a través de hambres, de terremotos y de muertes, para que nosotros reaccionemos y prestemos atención a su voz. Pero parece que el pueblo es tan sordo. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Así dice un dicho, ¿verdad? Igual en este tiempo existe la misma sordera de aquel entonces. O sea, bastante desanimado, y yo también hubiese estado desanimada. Cuando uno predica el evangelio y las personas no quieren escuchar, como que entra un desánimo en uno. Es decir, pero ¿por qué no pueden entender? ¿Por qué no pueden escuchar? O sea, bastante desanimado, ¿qué hace? Bueno, él fue a la fuente de fuentes. Él acudió a Dios. Y Dios, miren la respuesta que le da. Yo no la hubiese esperado, ¿eh? Dios le solicita algo extraño. Quiero que te cases con una mujer fornicaria. Ahora, si relacionamos las dos cosas, decimos, no entiendo. Te estoy diciendo que el pueblo no quiere oír, está viviendo en pecado, que no quiere escuchar de Dios, y ahora tú me estás pidiendo que yo me case con una mujer fornicaria. La verdad que no entiendo nada. ¿Qué solicitud es esa? Las opiniones en cuanto a este pasaje están divididas. Que la narración se le debe considerar como alegórica. Es una. ¿Qué es una alegoría? Representación simbólica por medio de figuras. Los que niegan que se trata de un caso real afirman que Dios no autorizaría el casamiento de un profeta con una fornicaria. Eso es lo que pensamos nosotros. La mente de Dios no es la mente nuestra. Otros sostienen que Gomer no era ramera cuando se casó. De cualquier modo, la apostasía nacional está retratada en todo su realismo. Eso no lo podemos quitar. No hay preguntas ahí. Está bien claro. Esta fue una enseñanza importante para aquel tiempo y sigue siendo importante para nuestros días. Usted puede tener el beneficio de las dudas. Yo le digo lo que estudió y lo que yo creo. Usted puede estudiar también, indagar, averiguar. No se quede con lo que le dicen en el púlpito. Busque, indague. Dios le relata la historia de esta joven. Qué interesante, porque antes de que la tome por esposa, Dios le dice quién era esta joven. Ahora, con esas características que Dios le da, yo le pregunto a los hombres, ¿tú te casarías con una mujer como esa?
Ponte a pensar, aunque te lo pida Dios. Ponte a pensar. Le dice a Oseas Dios, ella te va a ser infiel. ¡Ja! ¿Tienen ganas de casarse todavía, varones? Te va a ser infiel. Ya está, lo dijo Dios. Se convertirá en nada más y nada menos que una prostituta. ¿Qué tal? Agrégale a la lista. Me imagino que Oseas debió sentirse profundamente intrigado por el mandato extraño de parte de Dios. Una reacción natural sería, entonces, ¿para qué me pides que contraiga matrimonio? Si me va a ser infiel y va a ser una prostituta, ¿para qué quieres que me case con ella? Esa es nuestra mente y nuestra manera de pensar, sería lo normal para nosotros. De igual manera se habrá sentido Abraham cuando Dios le mandó que ofreciera a su único hijo en sacrificio. Abraham esperó tanto tiempo por un hijo. Cuando llega el hijo de la promesa, Dios se lo pide para sacrificarlo. Pero qué solicitud rara la de Dios, ¿no? Primero le promete que va a tener un hijo, después le dice que sí lo tiene, y después se lo pide para sacrificarlo. ¿Me entiendo? En ocasiones, Dios hace cosas extrañas, cosas que nosotros no entendemos, pero que para Dios sí tienen sentido. Veamos lo que hizo Oseas, para que los varones piensen y mediten, ¿verdad? Especialmente aquellos que están de novio, los que están casados ya están ahorcados, ¿qué van a hacer? Pero los que están de novio, ¿verdad? Mejor que lo mediten y piensen bien en qué van a hacer. Oseas capítulo 1, versículo 3 y 4. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Blaim. O sea, obedeció a Dios, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Todavía este hombre de Dios no solo obedeció, se animó a tener un hijo con esta mujer, sabiendo lo que ella iba a hacer. Versículo 4. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Oseas obedece a Dios. Parece que Gomer se sintió atraída por aquel muchacho y contrae matrimonio. No solo el matrimonio, también los hijos de Oseas iban a presentar una verdadera lección espiritual para la nación de Israel. Oseas amaba a esta muchacha y se van a dar cuenta al final de la historia que realmente él tenía un amor profundo por ella. Tuvieron su primer hijo y Dios le dio la orden de cómo lo iba a llamar. Y le dijo Jezreel. Oseas sabía que en Israel los nombres eran muy importantes. Los nombres tenían significado. Y Dios usaba con frecuencia los significados de los nombres para enseñar a Israel ciertas verdades. Por eso los nombres tenían el significado, porque le quería enseñar verdades. Oseas está relacionado con el nombre Josué, que significa salvación. Fíjense en ustedes ahora cómo va cobrando sentido toda la historia. Él es la salvación. Gomer significa remate o consumación. Y al final de la historia ustedes se van a dar cuenta que este nombre cobra sentido. Quizás ahora no lo tenga. Jezreel, que era el nombre del hijo, significa Dios esparcirá. Ahora Dios dijo, yo vengaré la sangre de Jezreel. Jezreel era el nombre de una ciudad y también de una famosa llanura, la llanura de Armagedón. ¿Se nos hace familiar? Claro que sí. El Señor va a poner sus pies cuando regrese, ¿verdad? Va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. Ese monte se va a partir en dos. Ahí está el valle de Armagedón. El valle de Jezreel
tuvo una historia sangrienta en el pasado y la tendrá en el futuro, porque ahí va a haber una guerra, de acuerdo a la palabra de Dios, como el lugar en el que finalizará la última guerra, la guerra o la batalla de Armagedón, como la conocemos mucho. Ahora continuemos con el relato, Oseas capítulo 1, versículo 6. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Fíjense en ustedes este hombre. A pesar de lo que la esposa le iba a hacer, se anima a tener otra hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama. O sea, ellos no escogieron el nombre de sus hijos. Dios escogió el nombre de sus hijos porque Él tenía que enseñarle a aquel pueblo. Porque no me complaceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Cuál es el significado entonces de este nombre? Loruama. Ahí está. No compadecida. O sea que ella nunca conoció la compasión de un padre, no porque fuera huérfana, sino que ella no sabía quién era su padre a través de esta circunstancia. Dios le estaba diciendo al pueblo, otra vez hablando al pueblo, del reino del norte o de Israel, que había caído en la idolatría. Fue como si le dijera, no conoceréis mi compasión, porque yo no soy vuestro padre. Eso le estaba diciendo Dios al pueblo, con el nombre de esta muchacha. Oseas capítulo 1, versículo 9. Y dijo Dios, ponle por nombre Loami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¡Wow! Otro más. ¿Qué significa Loami? Pueblo ajeno. ¿Va cobrando sentido la historia? Claro que sí. Pero fíjense en que tuvo que utilizar un nombre para poder hablarle a un pueblo. Tremendo. Y este hombre tuvo que casarse y tener familia con una mujer y con hijos para hablarle a extraños. Dios le estaba diciendo a la nación de Israel, no sois mi pueblo y yo no seré vuestro Dios. Eso le estaba diciendo. En el hogar de Oseas y Gomer no hubo más niños, pero comenzó a cumplirse la triste predicción que le había dicho Dios a Oseas. Qué terrible sufrimiento debió causarle a este joven predicador escuchar los rumores que comenzaron a circular acerca de su esposa. Qué triste es darse cuenta que este modelo sigue rigiendo en muchas partes. Lamentablemente, miembros, líderes, sacerdotes y aún pastores caen en este modelo. Tristemente, tenemos que ser honestos y lo tenemos que decir. Porque la palabra de Dios es verdad. Le duela a quien le duela, le caiga mal a quien le caiga, es la verdad. Todavía tienen el descaro por la conciencia cauterizada y dice que cayeron en el pecado por culpa de otro. Cuando nosotros caemos en pecado, la Escritura es bien clara, dice, que es por nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo, porque yo tengo la autoridad de decir no o decir sí. Pero yo no le puedo echar la culpa a nadie por mi pecado. Tengo que ser consciente delante de Dios y decirle yo pequé. No fue mi esposa, no fue mi esposo, yo pequé, yo tuve un deseo y yo caí. Cuando estamos transgrediendo o nos volvemos permisivos con nuestra vida cristiana, corremos el riesgo de volvernos adúlteros de igual manera haciendo amistad con el mundo. Y estamos viviendo en estos tiempos de apostasía. ¿Qué es la apostasía? Negar la fe. Y estamos viviendo en estos tiempos. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve
enemigo de Dios. Acá no hay que agregarle nada, no hay que explicarle nada, porque este versículo está más que claro. Tanto el adulterio físico como el espiritual requieren de un tiempo, no es de la noche a la mañana. No sucede así. Comienza con una mirada, comienza con un toque, comienza con un café y después se termina donde ustedes saben que se termina. Se coquetea con la situación. Poco a poco y las cosas empiezan a ceder. Algo nuevo tal vez no esté experimentando. Y quieren experimentar más. Alguien que endulza el oído, promesas falsas, pero con una buena prometedora desilusión y frustración al final del camino. Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. O sea que ese deseo comienza a ser un nido en mi cabeza. Y en mi cabeza comienzo a decir, ¿y por qué no? Me tengo que dar la oportunidad, ¿por qué no puedo hacerlo? Quizás tengo que probar, quiero experimentar algo nuevo. Y así comienza. Y entonces después dice que da luz. Pero ahí dice da luz la muerte. Creemos ser tan sagaces que cualquier cosa usamos como excusa para poder librarnos de la culpa. Me pregunté, ¿qué haría yo si Dios me pidiera que tengo que hacer algo extraño? Porque acá lo vemos por Osea, y qué fácil, porque lo leemos en la Escritura y decimos, bueno, Dios se lo pidió a él. Pero si me lo pidiera a mí, ¿qué haría yo? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Haría lo mismo que Oseas? ¿Obedecería? ¿O realmente me negaría? ¿Qué haría yo? Porque yo tengo que hacerme preguntas. Yo no puedo hablar de los demás, yo tengo que hablar de mí misma. ¿Qué haría yo en ese caso? Con lo que tal vez tendría que vivir el resto de mi vida solo para darle a saber a alguien las cosas que Dios reprueba. Peor todavía, peor todavía. Definitivamente no me bendeciría a mí en absoluto, pero sí bendeciría a mi prójimo. La muerte de Cristo en la cruz, ¿en qué le benefició a él? En nada. ¿En qué? Pero benefició a la humanidad, nos benefició a nosotros, ¿no? El amor perseverante de Oseas por su esposa adúltera simboliza el firme amor de Dios por Israel y por cada uno de nosotros también. La infidelidad de la esposa de Oseas se registra como una ilustración de la infidelidad de Israel a Dios. Y nosotros muchas veces también somos infieles. Hay mucho pueblo infiel. Gomer va detrás de otros hombres, mientras que Israel va detrás de otros dioses. ¿Cuál es la diferencia? Gomer comete el pecado de prostitución física, mientras que Israel, el pueblo de Dios, y ahí estamos nosotros también incluidos, cometemos el pecado de prostitución espiritual. No hay ninguna diferencia. ¿Nos gustaría sufrir? ¿Sentirnos tensionados, desesperados, no sabiendo cuál es la salida? A nadie le gusta esto. Yo no quiero sufrir, la verdad. Yo no quiero estar tensionada, yo no quiero estar desesperada. La respuesta para nosotros sería un rotundo no. Caminar con Dios no nos garantiza que caminaremos sobre flores y llenos de comodidad y confort. Mucha gente está equivocada. Yo no sé si le han vendido el evangelio de la alfombra roja, que piensa que porque va a pasar por la alfombra roja todas las cosas, desde el día que acepta a Cristo, todas las cosas le van a ir bien. Todo lo contrario. Eso no dice mi Biblia. Mi Biblia dice, desde el día que yo acepto a Cristo me vienen las pruebas y las dificultades.
Y voy a tener que luchar con esas pruebas y dificultades. ¿Y por qué Dios permite las pruebas y las dificultades? Para refinarme, para afirmarme en la fe, para ser mejor cristiana. Y yo tengo que tomar decisiones sabias, porque yo no sabía tomar decisiones sabias. Pero cuando me enfrento a la palabra de Dios y la palabra me dice lo que a mí me conviene y lo que no me conviene, lo que me bendice y lo que no me bendice, me doy cuenta realmente que yo no sabía tomar decisiones sabias. Estoy aprendiendo en la marcha. Más camino con Dios, más aprendo. Más camino con Dios, más aprendo. La Escritura nos dice en Mateo capítulo 7, 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si continuamos leyendo la historia de Oseas, nos daremos cuenta de que Israel insiste en seguir en sus malos caminos. Se le ha exhortado muchas veces que debe arrepentirse, pero insiste todavía en hacer las mismas cosas. Lamentablemente la humanidad no ha cambiado mucho de aquellos tiempos y una vez más se habla de la gente de la iglesia. Tienen la oportunidad de seguir a Dios, pero la gente prefiere caminar en sentido contrario. El manual de instrucciones nos exhorta a nosotros en Isaías 55, 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Ahora, a mí me llamó la atención estas palabras, mientras puede ser hallado. Llegará el tiempo en que Dios ya no querrá escuchar a esta humanidad necia y corrupta. Y eso es lo triste. Y por eso seguimos predicando el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, para que la gente pueda entender y que no se encuentre en una situación como esta, cuando ya Dios ni siquiera les quiere escuchar. Esta lección se aplica al creyente en la actualidad y podemos llevar una vida de libertinaje frente a Dios. Para Dios dicho comportamiento será como una ramera espiritual, como una creyente infiel. Tristemente hoy se puede ver la misma pauta de la vida inmoral. El profeta con el corazón destrozado, hablando de Oseas, no sabía qué hacer y acude a Dios llorando. Dios le dijo: Oseas, ¿amas a esa mujer a pesar de lo que te ha hecho? Dios le hizo esa pregunta, la respuesta estaba en Oseas. ¿Cuál sería tu respuesta, varón? ¿Amas a esa mujer a pesar de lo que te hizo? Porque muchos dicen: me voy a divorciar de mi esposa porque yo no la aguanto. Tenemos incompatibilidad de caracteres. Oseas asintió con la cabeza, mientras le caían las lágrimas, y Dios le dijo: entonces ve y muéstrale tu amor. De la misma manera que yo amo a esta nación de Israel. Pregunta, varones, ¿ustedes irían y les mostrarían el amor? Oseas sabe dónde fue a buscar a su esposa para mostrarle el amor. No fue a la casa, no fue a la casa de la mamá, no fue de la vecina, no fue de la comadre, no fue de las amigas, fue al mercado. ¿Lo que fue ir al mercado? Pero no era un mercado donde se compraba el azúcar y las verduras, ¿eh? No, nada que ver. Se quedó mirando a Gomer mientras la traían y la colocaban en un banquillo. ¿Se imaginan ustedes, varones, ver a su esposa sentada ahí, en un mercado delante de miles de hombres, viendo a la esposa pasar a ver quién apostaba más? ¡Wow! Allí estaba aquella mujer a la que habían despojado de su ropa. ¡Para colmo! Sin ropa estaba. Totalmente desnuda ante la multitud. Alguien ofreció 3 siclos de plata. ¿Cómo
se sentiría ese profeta viendo a la esposa desnuda sentada en un banco con miles de hombres mirándola, ofreciendo dinero, sabiendo que era su esposa? Me imagino que su corazón estaría destrozado y no entendía nada. ¿Qué estaba pasando? Dios le había dicho, si la amas, ve y búscale y muéstrale tu amor. Oseas, miren lo que hizo Oseas. Subió a 5 ciclos de plata. Alguien subió la oferta a 8. Y Oseas subió a 10. Ahora cobra sentido el significado de su nombre, remate o consumación, el nombre de Gomer. Ahí está. Todo lo que hay en la Biblia tiene sentido. Nada está por casualidad ni porque fue un capricho de Dios. No. Otra persona ofreció 11 ciclos de plata. Oseas ofreció 15 ciclos de plata y una medida de cebada. ¿Estaba mostrando el amor por esa mujer? ¿Con un corazón destrozado? ¿Poniéndose en el lugar de los demás subastadores? ¿Ofreciendo dinero por su esposa para poderla rescatar cuando era su esposa y le pertenecía? Cayó el martillo del subastador. Oseas recuperó a su mujer. Se acercó a ella, la vistió y se la llevó a su casa. Qué tremendo el amor de Dios hacia nosotros. Desnudo por nuestros pecados, viles, mentirosos, dándole vuelta a la espalda a Dios. Y Dios nos lleva a su casa, nos abraza y nos viste. Y le dijo Oseas 3:3, te quedarás conmigo muchos años, no te prostituirás, ni serás de otro hombre. Lo mismo haré yo contigo. Qué tremenda promesa, qué perdón. Oseas volvió a prometerle su amor y el amor de este hombre quebrantó el corazón de Gomer. Por supuesto, cualquier mujer se hubiese derretido como mantequilla. A partir de ese momento, Gomer le fue fiel a Oseas y se convirtió en una esposa honesta, trabajadora y fiel. Y eso es lo que hace el amor. Y el amor de Dios hacia nuestras vidas. El resto del libro de Oseas nos cuenta el efecto de esta historia sobre la nación de Israel. A lo que Dios le había dicho, ¿cómo puedo abandonarte?, les recordó su amor por ellos. A lo largo de todos aquellos años le recordó su bondad para con ellos. ¿Puede usted ver en esta preciosa historia todos los elementos del eterno triángulo? Tenemos un Dios de amor, un corazón humano infiel y el engañoso atractivo del mundo. Esta es nuestra historia, ¿verdad? ¿En cuántas ocasiones intentamos insatisfechos? Nosotros mismos estábamos insatisfechos con ídolos engañosos. Intentamos de huir de Dios, ahogar nuestras desgracias en los placeres, en los vicios, en la bebida, en el trabajo, en la vida social. La muestra es una ceguera a la cual Gomer no sabe distinguir entre la lujuria y el amor. Pero Dios nos da un golpecito en la mano con amor y nos dice, hijo mío, mi nombre y mi naturaleza son amor. ¿Y el mundo todavía está esperando más amor? Y debo actuar de acuerdo a lo que yo soy, dice el Señor. Cuando te canses de huir,
El Señor le está hablando a alguien que está conectado ahí en las redes, que le está huyendo a Dios por diferentes circunstancias de la vida. No importa lo que sea, pero estás huyendo. Cuando te canses de ir de un lado para otro y todos tus sufrimientos, ahí estaré yo para traerte de nuevo. Esto es verdadero amor. Esto es amor puro. Esta es la historia de la Biblia. Dios se introdujo en Belén, en el mercado de esclavos, donde toda la raza humana estaba siendo vendida en una subasta, prostituyéndose a sí misma y sometiéndose a una vida inferior. Pero el Señor Jesús pagó el precio de la cruz y el corazón de Dios mostró su amante deseo de convertir a su pueblo en las personas íntegras que siempre habían querido que fuesen. Eso es lo que Dios solamente pide de nosotros. Un corazón que le reconozca a Él, que es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador. Y una vez que nosotros reconocemos que hemos dado vuelta a la espalda a Dios y que realmente hemos vivido en una vida de pecado, en placeres, y que nos arrepentimos y llegamos delante de Él, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, buscadle en tanto que está cercano, dice la Escritura, porque un día ya Dios tapará sus oídos y tristemente aquel que quiere acercarse no va a poder hacerlo. Estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo el cual Dios quiere que todos nos acerquemos a Él, en su amor eterno, y ahí donde tú estás, en tu hogar, en tu casa, ahí donde estás. Si tú puedes ponerte de rodillas, ponte de rodillas y pídele perdón a Dios. Acepta a Jesucristo como Salvador personal. Él lo único que quiere es amarte. Él quiere vestirte. Él quiere bendecirte. Él quiere que tú vivas una eternidad con Él. Y lo mismo el Señor clama por cada uno de nosotros, que ya le hemos aceptado a Él como Señor y Salvador. Que nos mantengamos firmes en estos tiempos de prueba, en estos tiempos de circunstancias difíciles, donde la tecnología está en avance, donde hay tantas cosas que nos enseñan y quieren instruir nuestras mentes con mentiras y no con las verdades bíblicas, para que nosotros que amamos a Dios realmente podamos hacer un cambio, nos mantengamos firmes en la fe y seguir adelante proclamando la buena nueva de salvación. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y eficaz y más penetrante que espada de dos filos. Dios mío, tú conoces los corazones. Tú conoces los corazones de aquellos que se han conectado en línea. Tú conoces nuestros corazones de los que estamos presentes. Y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a reconocer realmente tu gran amor hacia cada uno de nosotros. Te amamos, Señor. Te amamos y queremos obedecerte. Queremos seguir, Señor, tus instrucciones. Queremos seguir, Señor, en obediencia a tu palabra. Ayúdanos a no movernos del camino, Señor, ni a diestra ni a siniestra, sino seguir el blanco que es Cristo Jesús. Te damos gracias porque un día, Señor, tú te dignaste a dejar tu reino en los cielos y venir aquí en la tierra, hacerte un hombre y poder entendernos a cada uno de nosotros los humanos. Gracias porque tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario y hoy nosotros podemos, Señor, proclamar nuestra salvación y vida eterna. Te damos muchísimas gracias en los méritos de Cristo nuestro Salvador. Y los hijos de Dios decimos, amén, amén.